segundo de la ESO. Seguro que les he dicho cosas que a lo mejor no os parecen bien a vosotros, pero como mínimo creo que han entendido bien discutiendo y preocupándose por lo que es su mundo. Las reflexiones que os puedo hacer, me perdonáis si en algún momento estoy cansado, llevo toda la semana predicando por aquí, por Euskadi, y a veces ya no sé lo que he explicado esta mañana, he estado con 3 clases, una tras de otra, y hay un momento que ya uno pierde la orientación y no sabe lo que ha explicado. Por lo tanto, si me repito, digo alguna cosa, ya me dispensaréis, pero es cansancio adolescente el que acabo teniendo. Bueno, estamos hablando de esos chicos y chicas que tenéis en casa, o que tenéis en la clase, o que tenéis en los dos lugares, que siguen siendo adolescentes, pero que han vivido, igual que vosotros, los tiempos de pandemia y que están en la realidad en la que estamos. Es importante tener en cuenta porque, claro, nosotros andamos un poco más alterados y ellos andan un poco más alterados y alteradas. Con lo cual, a veces hay conflictos que en momentos más tranquilos quizás no se producirían. Pero claro, igual que han cambiado nuestras vidas y a veces nos sentimos inseguros, a veces vemos el futuro un poco negro, pues en su caso, claro, imaginaos que tuvierais 15 años y no pudierais dar aquel primer beso de vuestra vida. Pues es en parte lo que les hace. Y no vale aquello de decir, ya tendrán 20 y darán otros. No, 15 años es de 15 años. Y una de las cosas que a veces tengo que repetir es que ver cómo compensamos aquellas experiencias que en cada etapa han mantenido, que en su caso no han tenido. Claro, fijaros lo que significó para los que empezaron primero de eso, prácticamente en el encierro o después del encierro. Bueno, pues son cambios significativos. No es que la pandemia haya creado ninguna crisis especial, pero ha agudizado muchas de las crisis o dificultades que tenemos. Digo eso para tener en cuenta que parte de sus sentimientos, vivencias, emociones, tienen que ver con el estado en el que vivimos. Una parte, otra no tiene que ver. Bueno, pues esos personajes, que como sabéis muy bien, necesitan que les deis besos, pero pobres de vosotras si le intentáis dar uno. Sí, son chicos y chicas que necesitan ser queridos, sentirse queridos, pero de otra manera. Chicos y chicas que nunca he visto que quieran vivir su adolescencia solos, solas. Pero pobre de vosotras y de vosotros que os acerquéis demasiado. Supongo que una de las lecciones que habéis aprendido es toca tempestad o toca calma. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Y está en medio de una situación que dices, mira qué bien, ¿no? Mi vigor está empezando a partir un piñón. Vigila que durará 30 segundos, que después de aquí vendrá una bronca. En el mundo de los adolescentes, los que como profesionales estamos metidos en ello, los que son profes y profes, siempre decimos, para estar con adolescentes hay que aprender a envejecer con cargo. Hay que aprender a no volverse esclerótico, a tener cintura, a tener esa habilidad para saber reaccionar en el mundo en el que está. El problema de tener adolescentes, como sabéis, inevitablemente, como mínimo tenéis 40 años o 45 o algo más. Entonces, claro, ellos son adolescentes. Nosotros, los profes, siempre decimos cada año es un año mayor. Pero hay que saber convivir en segundo. El mundo de los chicos y chicas adolescentes, a ver si me deja pasar. Bueno, en ese mundo, es que esto lo tenía, perdonad, es que lo tenía con esto, pero como estaba la cámara, me tapaba y entonces, si no, la tecla no me deja funcionar. Si estamos aquí reunidos y reunidas, si nos encontramos para hablar de los chicos y chicas a los que queremos seguir educando, es porque nos planteamos, ¿y ahora cómo se educa en la adolescencia? Para aclararnos, la adolescencia de la que yo me estoy refiriendo son más o menos 5 primaveras. De la primavera de primero de ESO, de la primavera de secundaria, pues obligatoria, más o menos. Claro que hay una especie de preadolescencia, una transformación, por eso cuidan en la Icastola, pues la transición entre la primaria y la secundaria. Esta mañana he tenido 3 clases de segundo. Había una que aparentemente podría decir casi son de sexto, porque decir que estaban todavía como tiernos, ¿no? Como creciendo. En cambio había otra que eran ya de armas tomar, por decirlo de alguna manera.
bueno, van a su ritmo, pero hay toda una transición de la infancia a la adolescencia. Hay un momento que ellos y ellas quieren decir, que ya no soy crío, aunque los ves, pero ¿cómo que no eres un crío? Sí. Y luego van viviendo primaveras, se van formando, los profes saben muy bien que en tercero de la ESO, cuarto de la ESO, son armas tomar, luego aparentemente se relajan. Y luego viene la gran pregunta que siempre hacéis. A ver, Funes, tú que sabes de adolescentes, ¿cuándo se acaba eso de la adolescencia? Porque luego viene la posadolescencia, después viene la juventud, después la juventud adulta, los adultos jóvenes y los jubilados jóvenes. ¿Cuándo se acaba la adolescencia? Hombre, la adolescencia psicológica, vital, educativa se acaba, pues eso, 4, 5, 6 primaveras. Pero luego, mientras dependes de otro, mientras no puedes decidir sobre tu vida, estás en un cierto estado de adolescencia. La Isidro le decía, bueno, sigues siendo adolescente, te dedicas todavía al surf. ¿Cuándo uno es dependiente? Pues cuando la mayor parte de la vida depende de uno. No, cuando no, entonces, claro, fijaros que estás educando a sujetos desde que están en la Castola, os han educado, os han dicho, los educamos para la autonomía, para que sean ellos y ellas. Pero cuando llegan a la adolescencia, pues los educamos para que sigan en la autonomía, para que sigan avanzando, sigan siendo ellos y ellas. Y eso cuesta mucho porque, como os diré después, nos da la impresión de que son muy tiernos, muy pequeños, que no van a crecer, que la van a liar, que se nos estropearán. Pero es otra etapa de la vida que educáis de otra manera. La otra característica a la que hay que tener en cuenta, a ver, el gran sentimiento que vais a tener es, ay, que se me estropea. La de líos en las que se mete. Siempre me suelen preguntar, ¿usted da certificados de garantía de que acaban bien? Hombre, depende del estético que exponga usted antes de tiempo, pero de golpe, con lo que me ha costado llegarlo hasta aquí, y ahora, no os explico algunos de los líos que hablábamos esta mañana con ellos, pero claro, por supuesto, descubren, experimentan, prueban, hablaremos del riesgo. No se puede ser adolescente y ser un niño modelo que no hace nada, que no saca los pies del tiesto para nada. No, eso no es ser adolescente, eso es ser una especie, no sé de qué, pero con la adolescencia se acaba la tutela, ya no podéis seguir tutelando y empieza otro tiempo diferente, es un tiempo de acompañar, de tutorizar, de estar al lado de ellos. Y eso a veces a los mayores nos cuesta. A los profes también les cuesta. A veces, no es mucho caso, probablemente, mucho menos, pero a veces hay profes que dicen, no, yo estoy aquí para enseñar euskera, no, la vida de la adolescencia no me importa, como que. ¿Quién te ha dicho que la oración compuesta es el mismo en primavera que en otoño, cuando están enamorados que cuando están agobiados? Pues probablemente no es lo mismo. Y la otra característica a la que insistía, y hablaremos en algún momento, no tenemos tiempo para mucho, cuando no veo mucho cuando empecéis a dormir, y menos con las mascarillas, pero no se puede ser adolescente sin un smartphone. Algún hippie hay que dice, no, yo no quiero pantalla, o sus padres dicen que no quieren, no, es respetable, pero hoy en día son personajes que están en una sociedad digital, inmersos en esa sociedad. Y una parte de la complejidad de educarlos es que una parte de lo que viven nos es desconocida, una parte cada vez menos, porque nosotros sois jóvenes, pero una parte nos es desconocida. Entonces nos entra en una búsqueda añadida porque ¿y dónde se mete? Que mira, que ve, que descubre dónde va. Pero no es posible hacerlo lo contrario. En Castola, por lo que he visto yo, andan con los Chromebooks aquellos, andan conectados, andan en la historia. Pero fijaros que eso lo que significa es que cómo se educa y se enseña en una sociedad diferente. Por ejemplo, esta mañana yo les decía a vuestras hijas y a vuestros hijos, si los que tenéis en tercero, ¿verdad? No, en segundo. Yo les decía literalmente, no os fiéis nunca de nada que os diga nadie. Vosotros diréis, ¿pero cómo les dices a nuestros hijos? ¿Cómo no se van a fiar? Lo digo yo, ¿cómo no se van a fiar? Porque tienen que aprender una cosa importante, que es aprender a pensar. ¿Quién me lo dice? ¿En qué contexto?
Yo les decía, vuestros profes ya sabéis muy bien que saben que es eso de Cortepega y saben muy bien que la primera pantalla que habéis encontrado en el Google la habéis copiado, la habéis pegado, pero y la otra, y la otra, y la otra. ¿Cómo se aprende a pensar y vivir en ese mundo? Hoy en día tienen que aprender a saber dónde está el contexto, a saber que esto es así hoy, pero mañana es de otra manera, a distinguir. La escuela es el lugar del pensamiento científico, del aprender a razonar, a descubrir. Eso es lo que obliga a una sociedad digital. Como luego veremos, además, cambia la identidad, cambia muchas cosas. Están ahí, y es ahí donde la reflexión que en alguno de los libros yo insistía en el título, el mundo cambia, lo que debemos hacer nosotros es seguir educando, pero de otra manera. Si ellos cambian, en un mundo aceleradamente cambiante, ellos y ellas son los que más rápidamente se adaptan a los cambios, nos obligan a nosotros a pensar de otra manera. Eso es más o menos la reflexión general en la que nos vamos a ir moviendo. Quiere pasar, no quiere pasar, se ha convencido, ha decidido esto que no va así. No sé si llegáis a leerlo, pero ahí pone, sé que es un poco tarde, pero mirando a nuestro Miguel creo que me va a dar una depresión postparto. La pena de eso es que eso estaba en algún libro que yo tuve de 1986. ¿Por qué os lo pongo? Primero, empecemos. Todos vosotros habéis sido adolescentes. Antes no había adolescentes. Solo vuestros padres os decían aquello, la adolescencia. Ya le daba yo adolescencia. Y acá en las manos tenía yo la edad. Pero todas vosotros habéis tenido adolescencia. Ya sois de esa generación. La adolescencia es un invento de que tiene 3 décadas, poco más. La adolescencia universal. De adolescentes antes siempre había pijos que tenían tiempo para la literatura, la cultura, los poemas, pero esos eran unos cuantos. La mayoría de nosotros, de vosotros, yo no tuve adolescencia, tuve otras historias, pero adolescencia no. Me gustaron las adolescencias después. Y es importante que lo tengáis en cuenta primero, porque a veces nos olvidamos, no tenemos memoria, y si vosotros tuvisteis adolescencia y habéis llegado a ser madres razonables, quiere decir que vuestros hijos también cambiarán. Porque dejáis de desconfiar. Es probable que no queráis acordaros porque penséis, ay, como mi hija no es ahora como yo, es posible también que no queráis pensar en esos estudios. Pero sí que tenéis que hacer algo que es, por favor, ver adolescentes y no ver problemas. No pidáis que la sociedad controle, que los municipales hagan los guardias urbanos hagan de control de vuestros hijos. Primero son adolescentes. He escrito a lo largo de mi vida sobre el botellón, habría escrito una enciclopedia. Son adolescentes que se juntan para estar, para relacionarse y a veces beben. Pero no son borrachos que se dedican a ir al parque a liar. Son adolescentes y la lógica adolescente que no es justificarlo, simplemente es encontrar su lógica, descubrir por qué piensan y viven así. No coloquéis problemas, entre otras cosas, porque cada vez que colocáis etiquetas, os olvidáis que el chaval al que etiquetáis a lo mejor es el del vecino, el primo vuestro hijo cuando lo veis, la hija del otro. Son adolescentes con su lógica adolescente. En la escuela, luego lo voy a insistir, sigue sin querer pasar, lo dejamos aquí. Bueno, ahora venía la propaganda de los libros. No sé si en euskera dije que escribía alguno de estos libros. Juré que solo escribiría el primero. De hecho, escribí una cosa, vuestros hijos estaba hablando con ellos del Alice no entiende el mundo, de cómo encontrar la explicación de la felicidad. Los pongo ahí simplemente porque como algunas cosas no las diré, si algún día, como vais a tener alguna hora de insomnio, de vez en cuando podéis dedicaros a leer alguna de historias. Pero veréis que en ese, quíreme cuando que me cuentes más, hablo de cómo educar para dar besos en tiempo de video porno, cómo ser una persona que se relaciona al mundo de las drogas y cómo ser un sujeto, una persona en el mundo digital. Como os decía antes, hay que pensar, si el mundo cambia, ¿cómo educamos en ese mundo? Hecha la publicidad, pasamos a lo que importa. Vuestras hijas e hijos
Recordad que son personajes. Me vengo aquí porque es que la cámara me han dicho que solo en esta losa me ven. Entonces, no me puedo ni siquiera acercar más porque entonces el foco no funciona. O sea, por eso no es que es condicionamiento del guión, ¿no? Estáis con chicos y chicas que recordad que se afirman, hacen 3 grandes afirmaciones. Yo lo sé todo, que me vas a enseñar a mí. Tranquila mamá, que yo controlo. Y a mí no me pasa, le pasa al otro que es tonto. Por una vez, claro, de golpe tenéis delante un personaje renacuajo que os quiere dar lecciones. Y tú sabes que en la escuela solemos decir, mira colega, tú estás intentando que aprenda un chaval que no reconoce que no sabe, pero que tiene que aprender sin que reconocer que no tiene ni puñetera idea de nada. Y que cuando aprenda, dirá que ha aprendido solo, no te dará las gracias. Luego más tiempo después sí, volverá. Y eso cuesta, porque si tú tienes, pues eso, la edad que puedes tener, 45, y dices, pero este me va a dar lecciones a mí. Y hay que interiorizar aquello y decir, ¿qué es lo importante que aprendo? ¿Cuántas veces lo encontráis con vuestro hijo o vuestra hija y le decís, mira, no hagas esto, mira que te pegarás una hostia, mira que no sé qué, mira, y lo otro que no. Y un día, claro, se la pega. Que viene con el rabo entre las piernas, ¿no? ¿De qué tenéis ganas en ese momento? De decirle, ¿ves cómo te lo decía yo? Pues no, mira, te aguantas y haces ver que no te enteras, porque resulta que has conseguido lo que querías que aprendí. Pero que aprende y te dé la razón, eso es un milagro que ni nubes, ¿vale? Lo importante es que aprenda. Y eso digo a los mayores nos cuesta. Lo de que yo controlo, ya sabéis que no controlan, hablaremos luego del riesgo. Y luego, una vez no pasa, y eso de esa sensación de invulnerables que tienen, muchas veces os va a tocar poner tiritas, os va a tocar poner árnica o arnica, depende del idioma en el cual se diga, os va a tocar curar heridas de lo que están haciendo. Son personas que están en una etapa, en cualquier caso, interesante. Esta mañana, por ejemplo, hablábamos con ellos. ¿Por qué venís a la escuela? ¿Por qué venís a la Castola? Esa pregunta maravillosa que más de un día os harán en primavera a uno de vuestros hijos. ¿Y yo por qué tengo que ir a la Castola? Y vosotros le diráis, no creo que le digáis lo que me decía a mí mi padre, hijo mío, herencia no tenemos. Estudia, la simiente que plantes ahora será lo que te recogerá. Después viene el argumento, si no estudias no encontrarás trabajo. Después se acabó ese argumento y ahora no sabemos qué argumento. Y esta mañana hemos estado discutiendo a propósito de los argumentos de por qué o no podían venir aquí. Estáis ahí, van a haceros ese tipo de preguntas. Por lo tanto, hablamos luego del riesgo, hablamos luego de cómo ayudaros a vivir en ese mundo y hablamos de cómo al final, recordar cuando vosotras vais diciendo, es que le he dicho tal cosa tantas veces, 50 veces, yo suelo decir 50 más, como 50 más, sí, no te preocupes. Si fueras invisible podrías ir detrás de él y en la esquina escucharías cómo le está repitiendo el mismo rollo que tú le has dicho, se lo está repitiendo a su colega, para delante de ti, desde luego que no. Hoy las teclas no quieren funcionar. ¿No? Ahora paso todo y así. Bueno, los chicos y chicas adolescentes, bueno, antes de que lleguemos ahí, para no inducir, aunque está después, yo quisiera advertiros que la adolescencia no existe, existen adolescencias diversas. De hecho, hay adolescentes diversos. Pueden ser más o menos homogéneos en función del barrio que viven, el pueblo que está, la escuela a la que van. Pero son muy diferentes, muy diversos, prueban a ser de manera diversa. Ya digo, los puestos pueden ser más o menos homogéneos. Si vosotros estuvierais ahora en una escuela de primaria que no fuera de Castola y tuvierais que estar buscando un instituto para hacer la secundaria, en vuestro caso, porque tenéis una continuación dentro de la Castola, pero si estuvierais en esa situación,
Recordad que a menudo los padres y madres no suelen buscar una buena escuela. Suelen buscar un lugar donde su niño no tenga malas compañías. Porque su niña es una maravillosa estudiosa, ¿cómo la van a poner con alguien que no estudie? Bueno, en parte es posible que os pase, porque vista la variopinta, el interés que esta mañana tenían algunos de vuestros alumnos, me temo que a veces algún padre, cuando en el Castol hacen trabajo de grupo, se debe quejaros que mi niña sacaría excelente, pero la has puesto a trabajar con ese que no trabaja, y entonces al final le van a poner menos nota. La buena adolescencia es aquella adolescencia que se construye entre adolescencias diversas y diferentes. ¿Os acordáis que existía una cosa que se llamaba el cassette? Y que lo poníais en el coche cuando ibais normalmente eran los padres en aquella época que conducían. ¿Y os acordáis que un día le poníais Cortato y al día siguiente le poníais Luis Llach o Serrat o no sé, no, los artistas buscadores no los domino en esto, pero algunos de estos? Y vuestro padre decía, pero hija mía, aclárate, ¿qué ruido me pones aquí? ¿No? ¿Qué estabais haciendo vosotros? Entonces, probando maneras diversas de ser adolescentes. Ellos hacen lo mismo. A veces están en una ciudad pequeña o pueblo grande, no sé cómo se ha registrado, a veces producen la conformidad excesiva y los chicos y chicas han de probar a ser diversos. Esta mañana había algún chaval que decía, ¿tú qué serás cuando tengas 20 años? Y decía, yo barrendero. Digo, vale. Y al lado estaba con una chica que decía, yo abogado. Alrededor de muchas chicas y chicos que decían, ni idea, ves a saber. Bueno, chicos y chicas diversos que tienen adolescencias diversas y que es importante que se relacionen entre ellos. Dicho eso, y refiriéndonos ya a una adolescencia como si todos fueran iguales, que no lo son, ¿cuáles son las adaptaciones que están haciendo vuestros hijos y vuestras hijas? Vuestros hijos y vuestras hijas están en una etapa que en primer lugar se han de adaptar a un cuerpo que cambia. De hecho, antes de hablar de adolescencia, antes hablábamos siempre de pubertad, de los cambios puberales. Y si alguno de vosotros es del mundo de la salud, cuando estudiaba medicina, estudiaría la pubertad, pero la adolescencia no estaba. La adolescencia, las 4 o 5 primaveras, es un invento relativamente moderno de una sociedad que no necesita mano de obra a los 14 años y tiene que inventarse alguna cosa para que entre los 12, 13 y los 16, 17, 18, algo. Entonces es el tiempo para dedicarse a ser adolescentes. Pero hay un primer cambio que tiene que ver con las transformaciones del cuerpo y que tiene que ver, pues esta mañana, por supuesto, no hemos entrado porque no teníamos tiempo, pues había caras con más granos y menos granos. Y había chicas con las curvas en su sitio y chicas sin curva en su sitio. Críos que no habían crecido, críos que ya eran altos. Que es importante que tengamos en cuenta 2 cosas, que les ayudemos de sentirse bien tanto si han cambiado y crecido rápidamente, como si todavía están en tercero o en cuarto y están en plan de que todos los ritmos son normales. Y luego, cómo las convencemos y los convencemos de que un día u otro serán diferentes. Como les decimos, a pesar de que ahora estés llena de granos, serás una azafata maravillosa. Porque del no conciliarse con ese cuerpo en un momento en el que uno tiene las curvas donde no toca y le gustaría ponerse la mola mango, y en ese momento de discordancia nace esta crisis que todavía arrastráis muchas del 20º régimen alimenticio que estáis haciendo para intentar volveros a adelgazar de no sé qué, que viene de esa historia de no haberse reconciliado con el cuerpo en gran medida cuando tenéis adolescencia. También tiene que ver con el mundo de las hormonas, todo eso que no entraréis a esa ley. Ya sabéis, antes, ahora ya menos, pero todavía. Se nota que en una casa hay un adolescente porque hay una parte del sofá más hundida que las otras. Hay un momento que no puede ir con su alma y a los 2 minutos el que no puedes con tu alma eres tú porque no hay que lo aguante. Pero están en esa especie de montaña rusa de cambios emocionales, hormonales. Después de hacer una segunda adaptación, que es adaptarse, ¿y para qué sirve la adolescencia? Nosotros todavía nos hemos hecho, como decía mi hija, y han dicho muy bien, me ha hecho infinidad de veces muchos adolescentes, que la adolescencia es para ser feliz. Yo le decía a mi hijo, bueno, vale, hija mía, pero no hace falta que te veamos la felicidad en un verano, la podemos distribuir un poco a lo largo de... Es que si se me pasa,
observar lo que estos días que han estado, estos tiempos que han estado confinados, encerrados, algunos dicen, es que me están robando años de mi vida. Porque eran años que me tocaba hacer otras cosas y ahora no me dejas. El lamento de los chavales que se hicieron mayores de edad, que llegaron a la época de la liberación, en pleno confinamiento. ¿Y cómo se celebra una fiesta, una juerga de 18 años con todos encerrados? Porque han vivido eso en una sociedad como la nuestra, en una sociedad adulta que tiene dos grandes dioses, recordar. Es obligatorio pasárselo bien y es obligatorio consumir. Eso es nuestro mundo. Es un mundo traspasado a los adolescentes. Es que tengo que ser feliz. Y dice, bueno, ¿pero qué significa ser feliz? En un mundo, como os he dicho antes, en cualquier caso, hay momentos en los que ellos mismos lo reconocían, aunque son de segundo y todavía están en ese punto todavía de cambio. Pero voy a decir, hoy estoy triste, mañana contenta. ¿Por qué estoy triste hoy y mañana contenta? No lo sé. Lo que estos días me he visto con bastantes adolescentes de por aquí, de Guipúzcoa, su gran preocupación emocional, afectiva, viene a ser, es que tengo sentimientos desconocidos, es que hay momentos que no sé lo que me pasa, que hay momentos, ¿cómo les ayudas a distinguir entre estoy agobiado y estoy rayado? ¿Qué diferencia hay entre estar malhumorado y estar mala hostia? ¿Qué significa estar? Están en un mundo de emociones. Entonces, están intentando gestionar esa felicidad. Pero en un mundo en el que recordar que cada vez que regulamos algo, aparece el problema de la edad. Versión familiar es, en mi casa no se aclara. ¿Qué quiere decir que en tu casa no se aclara? O es que hay días que me dicen que soy mayor, que haga el favor de ser responsable, y hay días que me dicen, es que eres un crío, no puedes hacer lo que puedes hacer. Y ellos dicen, que se aclare, claro que luego se apuntan a la parte que les conviene. Pero en Cataluña, por ejemplo, con la ley de salud, una chica de 15 años puede decidir sola sobre una operación a corazón abierto. Con 17 años no puede decidir si es madre o no. ¿A qué edad se puede sacar un carnet u otro? ¿Con qué edad se puede tener una tarjeta? ¿A qué edad se puede beber? ¿Algún parlamentario esperó a los 18 años para beber alcohol? Aquí yo creo que no. Esta mañana no los he provocado, pero no se lo he preguntado. Se lo he preguntado, pero no les he hecho levantar el mano. A ver, ¿cuántos de vosotros se ha probado ya la cerveza y el vino? No tengo la estadística porque no les he querido obligar a confesar sus pecados en público. Pero, ¿qué hacemos? Porque vivimos en una sociedad en la que hay mayoría y minoría. Y la adolescencia no está en ninguna de esas teorías, es una etapa diferente y donde nos cueste o no, han de ser responsables de manera progresiva en ámbitos diferentes de su vida, pero han de tomar decisiones. Y uno de los problemas que a menudo tenemos los padres es, unas veces me ponen conferencias que diga, un día pusieron una sobre las decisiones y el título era ¿y si se equivocan? Y si toman decisiones, razonablemente han de equivocarse. Como bien sabéis vosotras y vosotros, el problema no es emborracharse, el problema es no aprender de las borracheras. Con una borrachera, si tienes bastante, ya descubres que hay cosas que no vale la pena, que la próxima vez no te pasas. Pero has de descubrir esa relación. Por ejemplo, decidir supone, de alguna manera, equivocarse. Entonces, vivimos ahí perdidos. Para algunas cosas nos gustaría que fueran criaturas y prohibimos, ponemos edades que luego no se pueden cumplir. Y para otras cosas nos gustaría que sean mayores y le decimos, no, espabila, no sé qué. Y digo, ellos están muy situados en eso. Otra de las la tercera adaptación que ellos tienen que hacer, en gran medida, es responder a esa pregunta clave que es ¿y qué demonios soy yo y qué voy a hacer con mi vida? Ya no son críos, no son todavía jóvenes adultos. Entonces, ¿qué son? Entonces han de decidir qué son y han de decidir qué harán. Están probando, ensayando ser de maneras diferentes. Os advierto para los que os tengáis en cuarto de ESO, que el 99,9% de los chavales de cuarto de ESO no tienen ni idea de qué es lo que hará el año siguiente. ¿Vale? Los vais a matricular al bachillerato porque, claro, el adolescente bueno estudiante tiene que estudiar bachillerato, pero os aseguro que una parte muy significativa de ellos, si pudiera, no estaría haciendo eso. Si pudiera, no sé qué estaría haciendo porque están perdidos.
De hecho, escribir estos días, presentaba a los chavales, algún día les he explicado, estos días yo cansado de escribir de tantas paridas de no ficción que suelen decir, acabé escribiendo una novela juvenil que justamente aparecía esta semana. Lo que pasa es que sale de momento solo en catalán, pero espero que salga pronto en castellano, y no sé si algún día os quiera, que es un texto literario para adolescentes que se llama Todavía he de vivir, que es la aventura de los chicos y chicas, de un grupo de chicos y chicas que al acabar la ESO, cada uno de ellos emprende su camino, ninguno de ellos quiere dejar de ser adolescente, quieren seguir siendo amigos. Obviamente la vida los va llevando por historias diversas y vuelven a contar a los 18 para explicar en qué consistía su vida. Os vais a encontrar con chavales extraordinariamente estudiosos, con buenas notas, que os dicen, necesito un año sabático. ¿Tú le dices un año sabático? Ayer mismo, no diré bien, estaba con alguno de los contractulios de otra zona que estaba hablando, me dijo, eso es maravilloso, bachillerato, buenas notas, punto. Cuando se va a apuntar a la universidad, dice, no quiero seguir estudiando. ¿A qué quiero hacer? Bueno, voy a hacer un ciclo formativo así, pero a los pocos meses no me gusta el ciclo formativo. ¿Y qué quiero hacer? No quiero dejar de estudiar. ¿Y quiero hacer? Bueno, por las razones que sea, quiero trabajar, empiezo a trabajar, una historia frigorífica, y compañía trabaja ya. Y hay un momento que mi padre el otro día decía, mire, le he dicho, ¿qué? ¿Hasta cuándo te van a renovar el contrato? A ver si te hacen fijo, porque ya está bien, que te están explotando, me va a provocación. Estaba diciendo, hombre, no, porque acabas las vacaciones. Quiero hacer vacaciones, pero además quiero volver a estudiar. Bueno, van a estar en esas situaciones y cómo charlar. Muy telegráficamente es importante que vuestros hijos y hijas aprendan que poco a poco tienen diversas identidades. Que conserve el Barça no basta. Por suerte todos los que me he encontrado eran culés, ¿no? En el grupo ninguno ha dicho que era de Madrid. Bueno, la mayoría eran de la Real Sociedad, no he encontrado ninguno del Bilbao en los chavales con los que estaba. Tú eres joven, eres estudiante, eres ligón, eres hincha, eres muchas cosas, no solo una. Además, van a estar aprendiendo y cambiando toda la vida. Vuestros hijos son de la generación del aprendizaje permanente, tendrán que descubrir, adaptarse a situaciones nuevas, no solo para buscar trabajo, sino que ese mundo que va cambiando tiene que buscar explicaciones nuevas a lo que está pasando. Es importante que aprendan a saber cambiar, que no se sientan solo seguros, de esa expresión que a veces solemos decir. No se trata de que arraiguen, que es una versión más bien tradicional. Ya que estamos en el hogar marinero, hemos de decir, es importante que sepan anclar, que estén en un puerto, en tiempos seguros, con un ancla puesta, pero que luego, cuando cambien las cosas, levanten el ancla y vuelvan a ir a otros lugares seguros. Pero van a estar secuencialmente en lugares diferentes. Esos personajes, además, se tienen que construir no unos contra otros. Yo en la clase les he preguntado, les he planteado una pregunta, es decir, ¿quién se ha inventado esa tontería que todos somos iguales? ¿De dónde sale esa historia de que los seres humanos son iguales? Somos iguales, entonces vamos a discutir a ver si una camarera de hotel podría cobrar igual que una secretaria de dirección. No todos lo tenían tan claro, había sus más y sus menos. ¿Cómo aprenden a descubrir que construyen juntos, no unos contra otros? ¿Cómo aprenden a construir? Fijaros que estamos en la escuela a menudo. A la escuela siempre le cae todo, porque lo arreglemos todo. Todas las dificultades del mundo se acaban intentando recuperar a la escuela. Y entonces, fijaros la cantidad de programas que hemos tenido que ir poniendo en marcha para respetar a los negros, respetar a las mujeres, respetar a los de identidad sexual diferente, respetar. Cuando nos hemos olvidado de algo tan importante que tenéis que repetir directa e indirectamente a vuestros hijos, que es tú no puedes ser feliz si el de al lado tuyo es infeliz. Para construirte tú necesitas al otro, necesitas convivir con el otro. ¿Por qué decíamos no se puede cerrar la escuela? Porque en la escuela se aprende sobre la base de relacionarse con otros, de descubrir que hay otras maneras de ser, de descubrir un adulto que te enseña las cosas de otra manera. ¿Para qué se inventa la escuela? Para muchas cosas se inventa, pero dejémoslo aquí.
Se inventa la escuela para que los chicos y chicas tengan otras ventanas abiertas al mundo, puedan descubrir el mundo de otra manera. Yo a menudo he escrito artículos. La familia no tiene derecho a imbuir una doctrina que condicione al niño o la niña para no poder descubrir el mundo. Los educamos para que sean capaces de criticar nuestro mundo y para que después acaben siendo sujetos que tienen su propia vida. Pues nuestros hijos están ahí perdidos en esa historia, van probando, ensayando. No hay nunca encontrar ningún adolescente que vaya en línea recta, flechado hacia el horizonte positivo. Siempre son personajes que se paran, marchan atrás, dan vueltas, ahora me gusta una cosa, la otra, van ensayando, van probando, y ahí es donde van a estar vuestros hijos, y como decía antes, necesitan sentirse seguros de que hay alguien detrás, sentirse seguros que hay su padre, su madre, otros adultos que le ayudan. No hablo del otro porque ya me he alargado, pero luego hablamos si queréis. Bueno, sigue sin querer hacerme caso esto. Os decía antes que como padres y madres, normalmente tenéis dos grandes sentimientos cuando tenéis adolescentes. El primero es el que os decía antes. Ay. La idea del riesgo, ¿en qué lío se meterá mi hijo? Se preocupan de una cosa. Ha habido momentos que los padres me decían, ay, que será drogadicto, ay, que será delincuente. Y cuando ya hubo un momento que me decían, ay, que se hace ocupa. Incluso me he encontrado luego, en el momento que vivimos en Cataluña, y podría poner los otros ejemplos, porque trabajé mucho tiempo en Hernani y en otros lugares complejos, en la época dura de Euskadi, os podría poner ejemplo aquí, pero es igual, pongamos el de Cataluña, algunos padres que me dicen, hay que ser CDR cuando había esos comités de defensa de la República que la liaban en Cataluña. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que queremos? Que no se metan en líos, que no se metan en líos. ¿Cómo lo resolvemos? Y el otro gran sentimiento que tenéis es, seré mala madre, me paso el día peleándome con mis hijos, con mi hija o mi... ¿Qué es lo que hago mal? Empecemos por aquí. Convivir con adolescentes y tener conflictos es inevitable. A la vez que también tener conflictos no es exactamente tener problemas. Vamos, esos chicos y chicas que dudo mucho que se estén preparando la cena, seguro que os están esperando casi detrás de la puerta para pelearse con vosotros. Tienen mono que no se han peleado. ¿Por qué pasa eso? Pues porque los niños y niñas, cuando crecen y quieren decir no soy criatura, uno de los mecanismos, no el único, uno de los mecanismos que utilizan es enfrentarse al adulto. ¿Para qué le pagamos al profe? O le pagamos vosotros o a la administración pública. Una parte de su salario, eso lo de recordar siempre, reclama más salario si quieres, pero una parte de tu salario es para que aguantes adolescentes. Tú eres la pared del frontón, necesitan rebotarse. ¿Con quién se rebotan? Con los adultos que tienen alrededor. Entonces, claro, cuanto más te quieren, más rebotan. Entonces, bueno, pero ¿en qué quedamos? No, es que es un mecanismo de afirmación. No, convivir con adolescentes y tener conflictos, insisto, es inevitable. Los conflictos son jodidos, perdón la expresión, pero no equivalen a problemas. A menudo los adolescentes con más dificultades suelen ser chicos y chicas que padecen en silencio. Los que la ligan en clase con la cara apaga, ya los ves, ya sabes de qué van, ¿no? Algunos tienen las dos cosas, algunos, pero en general no coinciden. Simplemente el conflicto es una persona que necesita afirmar sin chocar. Por lo tanto, no os angustiéis. Tenéis diversión asegurada mientras tengáis adolescentes. Ahora, la segunda parte de esa afirmación es, hombre, no vale la pena pelearse por todo, hay que seleccionar los conflictos. Recordar esta mañana, 7 de la mañana, o 7:30, 7:15, lo que sea, pero sonaba para el vecino. A las 8:05 ya tenían que haber salido, estaban saliendo de la cama. Hoy hacía frío, pero seguro que habrán dicho, oh, ha salido sol, manga corta. En verano 2 jerseys. Por supuesto, las
bragas o los calzoncillos decoran en mitad de la habitación. ¿Para qué tengo que hacer yo la cama si tú tengo que dormir? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo os puedo recomendar una arboristería para que os inyectéis tirandina, pero si entráis al trapo peleando todo, eso agota. Agota porque hay que rayar, pero no os podéis convertir en una rayadora. Porque si toda la relación pasa por el conflicto, no hay posibilidad de otra relación. Y hay momentos que también están dulces, y también dejan ir alguna cosa, y también hablan de novios, y también... Bien. Pues está bien. Pero si toda la relación solo es el conflicto, es agota. La escuela saben muy bien que si el reglamento tiene 100 mandamientos, hay 100 ocasiones de conflicto. Mientras que si solo tiene 10, solo hay 10 ocasiones de conflicto. Por lo tanto, hay que ser sensatos, hay que ser economicistas de los esfuerzos. Si todas las normas las van a discutir, pongámonos a negociar con qué normas vale la pena pelearse. ¿Os imagináis lo que es dar clase a adolescentes de tercero? Discutir sobre el sistema de ecuaciones, controlar el grupo y además pasarse al rato, súbete la mascarilla, tú que te has quitado, ¿por qué te metas? Pues vale, en la escuela hemos hecho lo que hemos podido, o han hecho lo que han podido, además en este momento de caos totalmente, en este momento de caos. Grupo burbuja, vale. Las clases, sí. En el pasillo, y en la entrada, y en el coche, y en la playa. Ay, cuando llegaba a la Castola esta mañana era divertidísimo. Yo pensaba que estábamos patines, estábamos jugando con unos plazos de aquellos tirándose, no sé qué. Ahí en el patio haciendo gimnasia con mascarilla, que era de lo más divertido, de dónde estaba la mascarilla puesta en cada momento de los que estaban allí. Bueno, a ti como adulto te angustia, te preocupa y a veces incluso eres capaz hasta de reclamar a la escuela que haga el favor de clavar una mascarilla en la boca para que no infecten a nadie, pero seamos sensatos, a ver qué normas, de qué manera. Lo que es más importante es que no vale cualquier respuesta. Una de las partes de la educación de adolescentes, que es bastante larga, en algunos de los textos la encontrará sistematizada, es que hay que buscar cuál es la respuesta adecuada. Lo que he llegado una buena parte de mi tiempo, de mi vida profesional, al mundo de la justicia juvenil, al mundo de la protección. Hay respuestas que no valen. Hay respuestas que no valen. Respuestas que crean más problemas que prevención. Yo ayer le decía a alguno de los, tenía alguna conferencia con algún alcalde de los municipios cercanos. Yo le decía, yo en verano nunca quisiera ser el concejal responsable del orden público, de la vía pública. Todos los vecinos gritando, trae un municipal aquí, que esto está lleno de delincuentes, pero ¿qué hacen? No, es que gritan, comen pipas, se morrean, hacen ruido. Pero es que son delincuentes. Es que no puedo dormir la siesta, bueno, es otra cosa. ¿Cuál es la respuesta que les das? ¿Cuál es la respuesta que vale? En la escuela sabemos muy bien que si tú estás en la clase y empiezan a liar, siempre suelo a veces poner el mismo ejemplo, tú eres la profe de lengua, de lenguaje, que ahí se dicen a veces, y estás ahí escribiendo y al fondo uno que te quiere alterar la clase dice, vaya tía gilipollas que está explicando hoy, dice así en tono, aparentemente para que no te enteres, pero que tú te estás enterando. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? No, ¿cómo? Y dices, ¿por qué la dirección no pondrá borradores de hierro? Porque... o haces ver que no has oído, acabas de esto y preguntas, oye, ¿qué decía? Tú esperas al final de la clase, o si tienes un día de aquellos borrado, te pones a escribir allí en la pizarra. Vaya tía, gilipollas. A ver, gilipollas es predicado, nombre... Depende del día, pero hay que tener esa habilidad para saber gestionarlo porque a veces a los colegas les decir, oye, que el adolescente es él. Que no hace falta que te enganches a la primera, que hay que saberlo gestionar, pero tener adolescentes es aprender a hacer mucho yoga, hacer respiraciones profundas, contar hasta 300.
desconectar el sonotone, hacer ver que no ves. Cuando lleguéis a casa, iros a la cocina, beber un poco de agua, silbar, poner música, un poco cuando encontréis a vuestro hijo, todo está en calma. Si vais directo al comedor y está allí con las patas encima de la mesa del comedor, el taquilato, y os vienen ganas de entrar en la yugular, mejor no, porque a las 12 de la noche estaréis discutiendo si la mesa era buena, mala, si la compráis entre bajas, además no os miráis. O sea, que mejor aplicar una respuesta, tener esa habilidad. También tenéis derecho a liarla, también, ¿eh? Igual que la tienen ellos, tenéis vosotros también. Pero claro, un día que te putean el trabajo, el jefe está tan cabrón y luego llegas a casa, encima tienes un adolescente, pues tenéis derecho a cabrearos. Solo con una obligación. Y cuando la cosa esté calmada le podéis decir, mira, Jordi, tienes razón, pero es que me sacas de quicio. Acepta que yo también tengo mi corazoncito, también tengo mis sentimientos, que me puteas. ¿Cuándo os ahorraréis aquello que a veces os dice? Claro, como tú nunca te equivocas, tú siempre tienes razón. No, me equivoco. Pero, entendámonos, pactémonos. Cuando se van poniendo muy bordes, por decirlo de alguna manera, cuando lo complican mucho, yo a veces digo, oye, mediemos, pactemos. Aunque estamos en un momento, como sabéis muy bien, en el que se introduce aquello de la pedagogía del pacto. Es continuamente la transacción del pacto. Y eso es complicado porque a menudo un pacto con un adolescente a menudo suele durar segundos. Estamos en la pedagogía del pacto, del repacto, del requetepacto. Y una noche que están relajados dicen, no, yo mañana ya me levantaré pronto, me pondré a estudiar, ordenaré mi vida, por decirlo de una manera. Y al día siguiente, claro, las cosas no van así, pero no habías acordado, oye, papá, es que ayer veía la vida de otra manera, ¿no? Entonces, pero estáis en ese proceso. Recordar que necesitan normas, necesitan límites pocos, algunos, cuándo, cómo, necesitan sobre todo criterios, valores. Pero ¿para qué necesitan una hora de llegada a casa? Para poder llegar tarde. Claro, si no, ¿cómo llegaría tarde si no tiene una...? Y entonces entra ese proceso complejo de los castigos, las sanciones. Recordad que cualquier respuesta que sea buena para ellos es mala para vosotros. Podéis decir, este fin de semana no saldrás, pero entonces tú te tendrás que quedar en casa por bebida de Valium. Es ese proceso. ¿Qué estáis intentando conseguir? Pues en el caso del horario, que entiendan que el tiempo no es de plastilina, que aprendan a tener sus horarios, que podamos estar tranquilos, todo lo que queráis, pero todas las normas están al servicio de valores, de descubrir que poco a poco, progresivamente vayan las cosas. El otro sentimiento que os decía es el sentimiento del riesgo. A ver si quiere. Sí. De todas las definiciones que yo he ido coleccionando, cuando preguntaba a los chicos y chicas sobre cómo definirían un adolescente, la definición más bonita que he encontrado es esa que me daba ese chico que decía: un adolescente es un explorador reprimido. Nuestros hijos, recordar vuestra vida, vuestra experiencia. Digo recordarla porque vosotros sois una generación que como mínimo ha tenido una gran experiencia. Con el tiempo descubristeis que no era lo mismo el calimocho Don Simón que el Rioja Reserva. ¿Vale? Existe un proceso de descubrimiento. Bueno, vuestros hijos son personajes que ven el bosque, ese bosque atractivo, en el que no les podéis decir lo que hay allí, porque esos son, ya está mi padre con sus batallitas, ¿no? No le puedes decir, mira, que se hace esto. No, tiene un bosque allí por descubrir. Y quieren meterse en el bosque. Y no tienen plano, no llevan mochila, nada. Pero ellos quieren descubrir, son exploradores que quieren descubrir. Y detrás suyo hay una colección de adultos acojonados que le van diciendo, vigila, no hagas, no pises, no vayas. Pues un adolescente. La adolescencia es un tiempo para experimentar, para descubrir. Si no, ¿cuándo van a descubrir y van a experimentar? Y hay experimentaciones que vamos a intentar impedir porque tienen más coste que beneficio. Vamos a intentar. Por más que quieran, no les dejamos tirarse del quinto piso, aunque digan que son de goma. Hay cosas que si podemos hay que evitarlas porque sabemos que son experiencias destructoras, pero son muy pocas.
La mayoría están en ese territorio de cada día de probar, experimentar, descubrir. En una de las charlas de estos días, otra de estas personas explicaba, un hijo de estos maravillosos, estudioso, buenas notas, con un grupo de sus colegas estudiosos, buenas notas, se lo montaron para conseguir una llave del ascensor de la escuela, llave no sé qué, hicieron trampas, se colaron una noche dentro de la escuela porque querían tener la aventura de estar dentro de la escuela. Claro, no preveyeron que sonaría la alarma. En esto no lo planificaron todo menos lo de la alarma. Cuando dieron su alarma intentaron salir, pero cuando salieron estaba la policía, claro. Los detuvieron, todo el lío, los padres, digo, buenos chavales, ese maravilla de buen adolescente que todos decimos que es un buen estudiante. Hay pocos, pero algunos hay, ¿no? Y cuando los interrogaban como decían de estos chavales, me explicaba el padre, que tenía un hijo implicado en esto, uno de los compañeros del chaval, cuando al final la policía o quien fuera le quería hacer el sermón pascual correspondiente sobre lo mal que se había portado, la directora se portó bien, hicieron todo un proceso de compensación para no destruir nada, no hicieron ningún daño, pero se implicaron en un programa comunitario de hacer cosas en la escuela. Este chaval decía, a ver, yo soy un estudiante excelente, saco buenas notas, me porto bien, tengo derecho también a experimentar alguna vez otra cosa diferente. Y por eso lo he hecho, porque quería experimentar una cosa diferente. Y tenía toda la razón del mundo. ¿Por qué había de ser siempre a todas las horas un estudiante modélico, un buen adolescente, si también tenía ganas de riesgo y de experimentación? Vuestros hijos van a experimentar, van a probar, de manera diversa. También hay adolescentes acojonados y también hipocondríacos. La cirrosis queda tan lejos que no vale como argumento para educarlos sobre el alcohol. ¿Por qué hay lo de contagiarse? Sí, ellos, entre comillas, están llenos de salud en general y se consideran que no van a... ¿Qué podemos hacer ahí? Mirad, son funambulistas. Los vemos que van por el hilo, por el alambre, sin balancín ni nada, y tú abajo estás, que se cae, que se va a caer. Sí, se va a caer. No te empeñes en que no llegue, se va a caer. ¿Qué hay que hacer? Pues pon una buena red debajo que aprenda a protegerse, a gestionar aquellos daños que van asociados a la conducta. Nadie discute si bebes no conduzcas. Nadie lo discute, vamos. No es que beber sea malo en una dosis, ni conducir sea malo de una determinada manera, pero la suma de las cosas es peligrosa. ¿Qué hacemos? Oiga, una cosa o la otra. Pues a los chavales simplemente les ayudamos a que aprendan a protegerse de sus conductas, que a ser posible las hagas de una determinada o otra. Hay condiciones que si les hablamos sobre drogas, van a consumirlas. Vamos a ver, ¿usted crees que tu hijo es tonto y no sabe a qué colega comprarle la María? ¿Okay? Como mínimo que sepa por qué vale la pena o qué no. Es que cuando algún día la pruebe o no la pruebe, sepa si compensa o no compensa con esta luz. Empezamos, fijaros, por ejemplo, yo qué sé, a los padres y madres de allá, yo les digo, vamos a ver. Tú quieres, deseas, sueñas, soñar no lo han prohibido todavía. Que tu hijo o tu hija se casará de blanco con 27 años, virgen en Montserrat y con música sinfónica. Vale, sueña. Pero como a lo mejor tiene relaciones sexuales con 15, que te quede claro que saber cómo funciona el preservativo es un derecho suyo, no tuyo. Tú luego lo educas como quieras, en la sexualidad que tú creas. Pero protegerse es un derecho suyo. Saber cómo protegerse de un mal rollo, un mal amor, de un mal uso de la droga, aprender a protegerse de los daños asociados es un derecho suyo. Los padres no podemos prohibirlo. Lo que los padres tenemos la obligación es traspasarle nuestra visión de cómo entendemos la vida. Traspasarle quiere decir ir dejando caer ideas, a veces hablar, a veces discutir, a veces ir dejando ideas de cómo entendemos eso. Fijaros como cuando algunas formaciones políticas se les ocurre esas historias de los fins parentales y compañía.
No tienen ningún derecho, no tienen ningún derecho. Porque protegerse es un derecho del adolescente. Tu obligación es educarlo. Me dice, no, que no quiero que a mi hijo, y no solo son los fachas, seguro que grandes comunicadores en Cataluña, supuestamente progres, también a veces lo defienden, algunas veces que estaba en tertulias en la radio y compañía, cuando me toca, es que a mi hija quiero explicarle yo la sexualidad. Digo, sí, vale, pues tú tienes que explicársela, te dará lecciones sobre los tamaños de preservativo, los colores que hay, los sabores que tiene. A ver, yo puedo prohibir el porno, el porno, pues los hijos lo ven y lo van a ver. ¿Podemos impedirlo? Ir poniendo todos los filtros parentales que os dé la gana, que ya solo saltarán perfectamente como puedan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ayudarle a descubrir que es importante que no le roben el placer de los besos, de los abrazos, de descubrir por qué se sienten atractivos o atractivas, de por qué les atraen otros, que descubran ese universo mundo de los afectos, de los sentimientos, de la vivencia. Entre medio estará el porno, pues claro que sí. Si me dejáis decir la burrada, cuando hablo con los chavales, algunos dicen, no, desde que hay porno las pajas funcionan mejor. Ojalá me lo digan así. Pero lo importante es que aprendan la sexualidad positiva. De acuerdo, formando enfermeras del programa de educación para la salud, formadores de enfermeras que van a las escuelas y compañía. En la época, por ejemplo, donde apareció todo el tema de la píldora del día después, la píldora anticonceptivo de emergencia. Un día yo les preguntaba, bueno, pero cuando vienen esas chicas que vienen reclamando la píldora del día después, el lunes, no, son chicos, los chicos pasan olímpicamente de esa historia. ¿Cuál es la primera pregunta que les hacéis? Claro, formadas en las estructuras de salud, empezamos con los protocolos, cuántas veces, dónde, de qué manera. Eso no funciona. Hasta que conseguí que una de ellas dijera lo que a mí me parecía que era la respuesta. Te dice, no, yo siempre la primera pregunta que les hago es, ¿te lo pasaste bien? Porque cuando yo me relaciono con ellos, lo que necesito es que aprendan que hay una sexualidad sana, efectiva, que a mí lo que me interesa es que sean personas con una sexualidad humana. Que lo otro pueden ser accidentes mayor o menor, pero lo importante es que se hayan enterado de lo que han vivido, con quién han vivido, de qué manera lo han vivido. Nuestros hijos están descubriendo eso, están descubriendo. Ya sé que nos asusta, nos agobia, pero lo que hay que hacer es garantizar que tienen criterios, valores, ideas. Lo que es más importante es garantizar que hay otras personas adultas alrededor suyo. Esta mañana he preguntado a vuestros hijos, bueno, ¿qué? ¿Algún tutor es enrollado? ¿Alguna tutora es enrollado? ¿Podéis hablar con alguien? Más o menos venía a decir, sí, siempre hay algo, ¿no? Otros ponían más caro o menos caro, pero siempre aceptaban. Vuestros hijos están en una edad en la que no os necesitan solo a vosotros, y vosotros sois una parte muy significativa que os he dicho que les da seguridad, pero necesitan educadores, monitores, tutores, pediatras razonables, hasta si me apuráis mucho, municipales sensatos, con los cuales poder tener una relación en la que puedan discutir de sus criterios, de sus crisis, de sus dificultades. Una parte de la vida de vuestros hijos está en el gazteleco correspondiente al gaztecho, eso nunca sé cómo se dice, en el lugar de juventud o en el club del sur, que he visto que hay muchos que hacen, ¿no? Pero que entre ola y ola, por decirlo de alguna manera, de la vida, puedan también comentar las dificultades y las complejidades. En este momento, vuestros hijos, cuando tienen una duda o una dificultad, primero consultan en internet, luego a sus amigos, que es lo mismo porque los dos consultan en lo mismo, y al final... Luego, si tienen adultos cercanos, enrollados, positivos, próximos, consultan con ellos. Y luego consultan con sus padres y sus madres. Hay que garantizar lo anterior. Hay que garantizar lo anterior. Además de saber ser padres o madres, sabiendo, como he dicho, que nos toca angustiarnos, pero nos toca estar a su lado. Y yo creo que ya me estoy pasando, ya de esto ya voy a acabar, salvo. Mira, pues quisiera acabar, a ver si consigo llegar aquí. Antes de leeros esto, normalmente, ahora os comento esto de qué va. Normalmente, yo suelo acabar las charlas diciendo, mira,
cuando era pequeño, estudiaba el catecismo. No sé si a vosotros os ha tocado ya el catecismo. Yo estudiaba el catecismo del Padre Ascencio de aquella época. Y estudiaba los 10 mandamientos. Y había una cantinela que decía, estos 10 mandamientos se encierran en 2. Este rollo se encierra en 2. Paciencia, toneladas de paciencia y esperanza. No dejéis de esperar que cambie. Nadie cambia si los de a su alrededor no esperan que sea diferente. Vuestros hijos necesitan que vosotros sigáis confiando, aunque más de una vez necesitéis eso que antes se llamaba la fe del carbonero, ¿no? Y a veces los chavales dicen, no, es que mis padres no confían en mí. Y le pregunta al chaval, ¿pero por qué? Y dice, bueno, hacen bien en no confiar porque en realidad es el juego. ¿Confiáis o no confiáis? Es desesperante a veces, pero os aseguro que solo cambiarán, solo serán diferentes a medida que vosotras y vosotros esperáis que sean diferentes. ¿Por qué en la escuela no hacemos que cursen itinerarios separados? Porque si a un chaval de segundo de la ESO le dices, eres un desastre, ya no cambiará nunca, porque nadie espera ser diferente. Es muy diferente sentir que soy un tonto, que como dicen algunas de ellas, te hacen creer que eres tonto. Nadie cambia si lo colocas en un itinerario que no tiene salida. Por eso, en la educación obligatoria hay que tener itinerarios que permitan que los chicos y chicas vayan cambiando de un lugar a otro. Paciencia y esperanza. Pero quisiera acabar con un texto que es lo que tenéis aquí. Cuando se editaba quizás la tercera edición, así de la edición de Quiéreme cuando menos lo merezco, en catalán, bueno, también en castellano, posterior, la editorial me pidió que hiciera un resumen, y yo dije, un resumen no. Pero voy a hacer otra cosa, voy a hacer como una especie de diario resumen del adolescente. En el segundo libro se completa con una especie de diario de la madre, es decir, es un chaval que explica a su madre cómo es la adolescencia, y en el otro es una madre que explica a su hijo cómo es la adolescencia. Y este chaval, que tiene Instagram, bastante de vuestros hijos los tienen, pero que tiene como mínimo 2 cuentas, una la que os deja ver y otra que no os deja ver. En esa cuenta que os deja ver, pone un anzuelo y pone, esto no es para que los lean los mayores. Y obviamente la madre que mira, clica allí y se le abre un diario, digamos, un pequeño diario de adolescentes por tema de su adolescente, de su hijo, que comienza, sabía que los mirarías. Y ese texto acaba al final con esto, que llega a junio de 2018, que es cuando está hecho, que dice, solo ha sido una pequeña parte de lo que he ido viviendo, de lo que con tensiones, preocupaciones y afectos diversos hemos vivido juntos. Ahora, madre, a pesar de que para ti todavía estoy tierno, yo sé que tengo que empezar a hacer mi vida. Algún día saldré de esta adolescencia. Os aviso, entre paréntesis, que se lo he leído a vuestros hijos y les he dicho que me lo leería a vosotros. Para que vierais, para decir que vuestros padres también os quieren, a ver cómo conseguís algún pacto. Estoy obligado a probar, decidir y equivocarme, y tú a mantener la esperanza de ayudarme a volver a empezar. A pesar de las confrontaciones y las angustias mutuas, he podido ser el que soy porque sabía que tú estabas suficientemente cerca. Inevitablemente me tenía que pelear con quien estimaba. Los chicos y chicas tienen 2 caras. Casi siempre la cruz toca en casa y la cara fuera. Me podía y me puedo arriesgar porque sé que tú y padre estáis y queréis que sea una persona feliz en compañía de otros. Iré haciendo mi vida y a ratos seguro que te sentirás feliz del resultado. Nada más, gracias. Tenéis la palabra si queréis. Hay mucha distancia, pero es que no me puedo mover. No mueves. Bueno, si no salgo en la foto no pasa nada. Puedo saltar aquí abajo. Bueno, etxetikan... Que no os han preparado la cena todavía, ¿no?
momentu hau beti izatea. Bueno, bestela txaloero bat jaun batzu, ez dakit. No? Un último aviso, cuando estéis en un fregado de eso, está prohibido decir, Alfunes quisiera que yo aquí. No se vale, ¿no? Porque si no hubiera escrito un manual de autoridad. De todas las maneras, como buen adolescente, me podéis encontrar en cualquier red. Otra cosa es que os conteste, pero ando por ahí por el universo, un mundo como adolescente. ¿Vale? Ha sido un placer. Nos vemos. Dime, hay una palabra, mire. Y cuando te dice que nunca ha sido su culpa, que ella no ha hecho nada, y que todo eso, ¿cómo tienes que reaccionar? ¿Confiar en ella o echarle la culpa? Porque algo lo ha hecho. Si no, no le manda un profesor a la calle. O... A ver, dos cosas al hilo de lo que te dices sin que sea una respuesta exacta, con esta habilidad que tenemos los psicólogos para despejar preguntas fuera, ¿no? Pero dos cosas, al menos en mi experiencia, que tienen que relacionar con eso. En general, especialmente, por ejemplo, cuando las cosas son más complejas, estamos en el mundo de la justicia y compañía, en general, lo que se trata es de que sean responsables, es decir, que cuando dice yo no he sido, bueno, no he sido, pero estabas con tus amigos, estabas haciendo esto, no... O, total, por tu conducta afecta a otros, ¿no? Cuando dices, no, es que... Porque lo que queremos conseguir es que sin que el que tenga que reconocer que es culpable, acabe siendo responsable. Se dé cuenta que hay cosas que nosotros no queremos que haga o que no se comporten de determinada manera. Y tú vienes a decir, bueno, es igual, me da igual que seas tú, pero quiero que esto sea así o me parece que esto tiene que ser así. Cuando intentas conseguir que se responsabilice de su conducta, porque si no tienden a esa idea de decir, bueno, no sabía lo que hacía, no. Pueden decir, en el sentido extremo, a veces decían, no, señora, tome Valium. Bueno, señora, tome Valium, quiere descansar, ¿no? La señora, a ver, tú por más que quieres divertirte y no te esperes a la cama, tenemos que aclarar qué hacemos. Entonces, ese juego complicado de hacer, no hace falta que reconozca que es culpable, pero que se dé cuenta de que su conducta afecta, lo que sea, afecta a la cantidad de la casa, o afecta, lo que sea, los estudios, o los amigos, lo que sea, y que asuma su responsabilidad, en el sentido de que descubre que, bueno, seas tú o no seas tú, pasa esto. Y pasa esto que no quiero que pase, por lo tanto, que tú te debes dar cuenta que debes de cambiar. La otra idea, a menudo, no hace mucho, bueno, alguien me escribía la semana pasada, alguien me escribía de Portugalete, me parece que me escribía un correo, nos habíamos visto algún encuentro, y quería hablar, quería ver si daba algún consejo al final de que llámame y hablemos, porque según él, esa persona, su hija le mentía. Explicaba historias. Y entonces estuvimos hablando de decir, no suele ser que nos mientan, sino que se inventan historias para explicar los líos en los que se meten. Entonces a veces entramos en esa contradicción de decir, es que me está engañando, es que me está... Te está explicando una historieta porque se ha metido en un follón que no sabe cómo salir de la historia. Y en ese punto hay que facilitar que algún día se aclare eso, porque en general, si eres gallo ya cantarás, ¿no? Un día u otro descubres que eso funciona o no funciona así. Entonces, ¿cómo les hacemos ver que nos confiamos en lo que nos explica, que nos dejamos engañar, pero nos dejamos engañar, no nos engañan, y que poco a poco iremos aclarando eso que está pasando? Fijaros, una de las cosas que no he hablado, que me he saltado porque ya me había alargado, fijaros que esta es una época que hay que afinar mucho algunos de los verbos, como aprender a mirar, a ver, a observar. Y eso es mucho más complicado todavía de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información útil. Cómo aclarar esto. A menudo vosotros estáis acostumbrados a, yo los he educado dialogando, hablando, nos hemos explicado la vida, ahora no me explica nada, ahora no... Recuerdo que hay otras habilidades diferentes. Entonces, una de ellas es déjale que me explique la moto y ya aclararemos eso, pero de momento déjale, no quiere decir a mí no me engañe, déjale que me explique, porque se está montando una película para intentar salir de esa historia.
Recordad además que en esa historia de hablar, de explicar, siempre tiene la virtud de presentar los problemas, las dificultades, los interrogantes en el momento más inoportuno, cuando estéis por la mañana desesperados, saliendo corriendo, cuando a la noche estamos cansados, que además siempre hablan de otro, entonces le decir, bueno, pues dile al otro que no sé qué, que además estamos en ese juego en el que intentan aclarar así con nosotros, como a veces ven, la he liado y ahora que explican esa especie de pequeñas películas, que tampoco es muy diferente, recordad lo que explicabais vosotros cuando llegabais tarde a casa, ¿qué hacíais? Entonces, ¿dónde estabais? ¿Y casa qué hacíais? Montar la moto que suicidarías. Entonces, ¿qué hacían vuestros padres inteligentes? De, bueno, que me explique lo que quiere, ya descubriremos, ya hablaremos en otro momento. Entonces, es ese juego en el que el hijo o la hija de descubrir, me interesa tú, no solo tú, los problemas que digas, me interesa tu persona, me interesa todo, lo que me estás explicando, aparentemente no lo creo, pero por debajo sé que tengo que ir descubriendo a ver qué está pasando. Más que nada, para que entienda que lo que te importa es ella, no te importa el que haya saltado una cosa a otra, lo que te importa es que la líe, que se lo pase mal, que tenga problemas, que tenga dificultades. Entonces, ese juego a veces nos cuesta, insisto, porque, digo, nunca ha sido ellos, nunca, no sé qué, ha pasado no sé cuánto. Como decía mi padre, entre un banco y un soldado se perdió un chusco y el soldado dice que no tenía la culpa. Pues aquí, si solo estás tú, pues no va a ser tú, pero bueno, dice, si me quieres decir que ha sido el banco, me lo sigo creyendo, pero ya hablaremos dónde está esa historia. Tiene una ventaja, que es que cada día con ellos y ellas descubrís algo nuevo, con lo cual siempre estáis rejuveneciendo. Siempre tenéis que aprender algo. Y estamos en una etapa de la que la educación en gran parte es compartida, os enseña a vosotros para que vosotros les enseñéis, os ayudan a descubrir universos desconocidos, pero que vosotros no os tengáis a aprender, a descubrir cómo están, os explican. Yo, por suerte, que tengo nietos adolescentes y por eso puedo ponerles a vuestros hijos las últimas, hoy les ponía alguna de las últimas series y algunos sabían, ya las habían visto, sabían de qué iban. Tengo que descubrir cada día algo nuevo. Muy bien, pues un placer. Dime, otra, dime. Veo que os animáis, vale. Yo hasta mañana a las 1 tengo... Yo haré una reflexión así bien abierta y no sé si quiero llegar a algún sitio, pero bueno. Yo creo que en general como sociedad educamos a nuestros hijos en el éxito. Sí. Y en el premio, es decir, sí, respondiendo un poco a lo que tú has dicho, ¿no? Al consumo y a la felicidad que decías. Y no los gestionamos en la frustración, ¿no? Y con ello lo que logramos como educadores es cada vez más tener problemas de estrés, de depresión, de trastornos alimenticios y cada vez más jóvenes. Hace poco hablaba con una amiga que es profesora de bachillerato y me hablaba un poco de los panoramas que tienen, ¿no? Pero claro, luego yo como educador, como profesor de matemáticas de segundo de la ESO, las aulas que has estado hoy tú, es muy difícil no replicar eso que yo estoy criticando ahora mismo. Es decir, les doy miles de herramientas para, al fin y al cabo, hacer ese trabajo bien, les doy herramientas para que se den cuenta de que si han llegado a entenderlo, pues no tienen que hacer más, pero si necesitan ese refuerzo, tienen que llevarlo a casa. Pero, en definitiva, termino en lo mismo. Es decir, en ese binomio de has hecho bien tu trabajo, bien por ti, no has hecho bien tu trabajo, pues algo tendrás que cambiar. Bien, ya que planteas el tema, es que buscaba un texto, pero luego me he dado cuenta que no tengo internet y ahora no lo buscaba, en fin, para no alargarme, pero seguir con tu reflexión. En algunos
como bien recordabas tú, dentro de las crisis agudizadas por la pandemia, que no eran anteriores, la pandemia siempre la ha agudizado, mucho tiene que ver con las expectativas, los sentimientos, las vivencias. En alguno de los múltiples debates o relaciones con adolescentes o con profesionales que me toca hacer estos días, de tal manera que de hecho estoy acabando escribiendo libros sobre salud mental porque estoy un poco agobiado de tanto de tener que pelear y discutir por determinadas concepciones de la salud mental. Había una chavala que había tenido problemas grandes porque decía, es que tengo que ser una chica 10. Y si no soy una chica 10, soy un fracaso. Cuando estos días lo dicen, lo repiten, es que ha aumentado, como decías tú, los trastornos de la alimentación. Falso. Falso. Discutible. Ha aumentado el número de chicas que colocan su malestar en el cuerpo y que utilizan su cuerpo como única forma de expresión y de protesta ante una situación que no soporta. Con chavales de bachillerato y algunos de ciclos en Tolosa, les hice levantar la mano a ver cuántas estaban agobiadas. La mitad, como mínimo. La mitad. En ese momento, de chicas de bachillerato, en muchos casos hay una de cada 3 que está tomando psicofármacos. ¿Qué significa esto? Yo empezaba esta semana, que ya os he dicho, un poco agotado y pronto veréis que me patinan las neuronas. Empezaba con un claustro de profesores de secundaria, de bachillerato, en Cataluña todavía, solo de bachillerato. Mi gran pelea era que quisieran entender que la presión por el éxito, por la nota, por el nivel de llegar a la universidad, por esto, era iatrogénica, generaba una dificultad significativa. No había manera de que me entendieran. No. Han de saber derivadas. ¿Vale? Es que han de llegar. Pero vamos a ver. Yo tengo una nieta y de momento es buena estudiante, ¿no? Buena estudiante no es en el peor sentido de la palabra, si queréis las palabras. Tiene algo buen sentido, es buena estudiante. Pero, a ver, ella dice, es que se pasan el día los profes diciendo que estáis aquí porque queréis. No, porque queremos. No sé quién quiere. Pero dice, no encuentro ninguno, a veces alguno, que se preocupa de nuestras vidas. Entonces, cuando introduce la idea, bueno, ¿y qué quiere decir las vidas de...? Y por un azar de esas cosas que pasan, que uno controla, estos días que estoy, ya digo, de predicación en predicación, alguien, como hay en el punto del Estado, se ha reabierto el debate sobre el bachillerato, se ha reabierto sobre hacer un bachillerato de 3 años, hacer bachilleratos que permitan cambiar de un ciclo a otro, hacer esos cambios. Alguien colgó una entrevista que me hicieron en verano, una entrevista larga, en la que hablaba de eso, de la salud mental y la presión escolar. Hostia, salía un libro en Twitter y yo no entro en instituto, macho, con todos los congéneres de la secundaria me están poniendo a caldo. Alguno decía, ayer lo vi, alguno decía, este Funes es el pariente de Luis de Funes, aquel que explica unos chistes. Vaya Dios, ¿no? Vaya Dios, que yo no me he provocado por esta historia, no me he provocado. Yo he puesto la entrevista a Miquel, pero hay una especie de reacción. Vamos a ver, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? Entonces me dicen, no, es que esos profesores me decían, no, es que vienen mal preparados de la ESO. Y decía, mira, yo he dado clases en muchas universidades, no, mi profesión no ha sido nunca solo profesor universitario, ni mucho menos, pero los de la universidad siempre han dicho es que vienen mal preparados del bachillerato. Y los de bachillerato han dicho que vienen mal preparados de la ESO. Los de ESO vienen mal preparados de primaria. Los de primaria vienen mal preparados de la infantil. Los de infantil dicen vienen mal embarazados. La escuela no es propedéutica, no se dedica a ir preparando para la etapa siguiente. Cada etapa tiene sentido en sí misma. La etapa secundaria tiene el sentido que tiene. La etapa postuniversitaria tiene el sentido que tiene. Pero claro, vivimos atrapados por eso. En una sociedad, en este caso, por acceder a la universidad, en otros casos, por tener éxito, un éxito o otro. Reflexionando, buscando todas las inversiones sobre esa reflexión, sobre cómo entender la salud mental hoy,
de los problemas principales que hemos generado es que hemos roto todas las relaciones sociales y obligamos a las personas. ¿Cuál ha sido el gran problema de la pandemia? La soledad. No solo porque estuvieron aislados, sino la soledad de no tener poder, posibilidades de compartir. ¿Qué les decía a estos chicos? ¿Con quién hablas cuando estás agobiado? Con mis amigas. Alguna confesaba que había ido al psicólogo. ¿Cómo garantizamos que hay lugares de escucha para ayudarles a entender lo que están viviendo? En ese debate que generaban en Internet, alguno decía, claro, los educamos entre algodones. ¿Cómo que los educamos entre algodones? ¿Que es que tú hiciste oposiciones para hacerles descubrir que la vida es dura? Si ya la saben. ¿Cómo? Y viene a traer la pedagogía del esfuerzo y de que, oiga, primero que los esfuerzos que aprendan activamente, que generamos unos malestares que es importante ayudarles a gestionar. Os veráis, estos días está como, no sé si por suerte o por desgracia, muy de moda volver a hablar del suicidio y de volver a hablar de las pautas de prevención del suicidio. Es que claro, esta es una sociedad que antes de la pandemia ya sabía que la causa principal de mortalidad por accidente entre adolescentes y jóvenes era el suicidio, más que los accidentes de coche. Pero nunca quisimos saber nada. Luego viene la pandemia y ahora estamos ahí, que es un protocolo de suicidio. Vamos a ver, no habrá que plantearse en serio si es que nos faltan argumentos para vivir. No habrá que plantearse en serio por qué hay chavales. En uno de los encuentros que tenían esto había una cantante de ópera que estaba muy maja, había tenido una depresión y hacía cursos, hacía charlas en los institutos para hablar de la música y la salud mental. Y ella explicaba en ese encuentro y decía, mira, el otro día estaba con una clase de eso, no sé si era cuarto o algo así. Y uno de los chavales me dice, señor, pero ¿y para qué vivimos? Te lo dice el chaval de 15 años. ¿Tú qué le contestas? ¿Cuáles son los motivos, las razones, las vivencias? Porque si tienes una vida feliz, a lo mejor encuentras, no diré razones, pero si no motivos para seguir pasando todo el día. Pero si tu vida a tu alrededor es un desastre, fijaros que cuando los queremos educar para el éxito, vamos, cuando los chicos que estos sean mucho más inocentes, segundo de eso, están en una fase todavía incipiente de la vida y de la historia, pero cuando les preguntabas qué serán cuando tienen 20 años, me repetían cosas que hace años que me repetían. Recuerdo un chaval, cuando hacía más orientación al final de eso, una chavala de una escuela más de decía, ¿cómo serás? No te la de Rubio. Será como ir por una autopista recién estrenada con un 4x4 BMW, no sé qué. Su percepción. Eso poco a poco se va acabando, pero están ahí como diciendo, no, yo tendré éxito, me miran bien las cosas, todo funcionará. No. A ver, ¿cómo gestionamos eso? Porque ¿cómo les ayudamos a que se construyan en un futuro que ya era negro, en el cual hemos colocado mi virtud, pero que habrán de descubrir otras razones? Esta mañana, cuando nuestros chicos y chicas se hubiéramos preguntado en cuarto hubiera sido diferente todavía, cuando decía, bueno, los lunes tengo ganas de venir a la escuela, los martes no, pues decía, bueno, venían, vengo a vivir, vengo a ligar, vengo a ser, vengo a estar, vengo a estudiar. Entonces estaban en esta situación. Claro, vamos a tener que seguir poniendo razones. Y le decía, ¿para qué venís? Entre otras cosas les decía, porque si alguien sabe más que vosotros, seguro que os explota. O porque no podéis dejar de preguntaros, no podéis dejar de interrogaros por qué pasan las cosas. Tenéis que encontrar respuestas, si no, os van a engañar continuamente, os van a estar vendiendo motos. O porque, para que no os puteen, necesitáis un título. Pero van a tener que encontrar otras razones, no vienen a la escuela para sacaros buenas notas, que es lo que a veces ponemos. Mi hija me ha sacado todo excelente, sí, te ha sacado todo excelente. No pueden ser esas chicas que a veces, a menudo, fijaros que las chicas suelen ser mucho más formales, más estudiosas, aprueban y todas esas cosas, ¿no? En general, todas. Son mejores que... Pero
Luego te encuentras que llegan a los 18 años y en un mes quieren hacer todo lo que no hicieron en 4 años. Hombre, mejor lo distribuimos. ¿Cómo les ayudamos a que sean personas suficientemente felices, razonablemente equilibradas, con capacidad de vivir y convivir con los otros? Y ese es el reto. Para eso está la escuela, no solo para que os saquen buenas notas y para que tengan título. Bueno, ya me he largado en toda reflexión, pero situémoslo ahí porque, fijaros, os van a estar viendo continuamente que aumentan las enfermedades, aumentan los fármacos, aumentan no sé qué. ¿Por qué una chica de 16 años tiene que tomar diazepam para sentirse bien? No puede ser. Bueno, sí o no. Es decir, si te ahorra sufrimiento o un porro o un diazepam. No estoy discutiendo sobre las cosas. Pero, hombre, habrá que ver alguna cosa. ¿Por qué te agobias tanto? ¿Por qué te genera tanto agobio? ¿Cómo lo resolvemos? Y es ahí donde, en esas ollas a presión, que vos son vuestros hijos, esas ollas afectivas que salen, explotan las cosas, en las que recordad que habéis aprendido a discriminar lo que pasa con lo que expresan. Son muy aparatosos, muy teatreros, lloran por cualquier cosa, luego no parece que no lloran. La expresión no corresponde con lo que están viviendo. En la escuela los profes aprenden a decir, bueno, vale, qué es lo que pasa, esos personajes que a veces lo dicen, a veces no, a veces lo expresan, pero son personajes, ya digo, hoy feliz, mañana desesperado, al otro día no sé qué, pero en el que hay que ir colocando capacidad de entender lo que viven y lo que sienten y capacidad de irse construyendo como personas con independencia de cómo será el futuro. Cuando yo empezaba la orientación en 1974, prehistoria, explicábamos aquello de las encrucijadas de caminos, aquellos letreros que decían, bueno, tienes capacidad aquí para mecánica, para allá, para la otra, ¿vale? Eso ya pasó a la historia. La orientación de vuestros hijos en este momento es cómo van acumulando experiencias positivas, van poniendo pozo en esa experimentación y poco a poco se van sintiendo bien, se van orientando, se van colocando hasta que poco a poco, como decís muy bien, lo veo feliz, lo veo que más o menos ha encontrado su lugar, que más o menos... Pero eso es un proceso lento, progresivo, no es una secuencia en la que han enfilado para aquí. Como ya me saca buenas notas en mates, va a premio Nobel de Física. Pues no necesariamente las cosas van así. Bueno, no nos pongamos demasiado tristes, simplemente es la complejidad de educar en el mundo actual. Ya veis que yo no me he desesperado todavía, y tendría tiempo para haberme desesperado con la cantidad de chavales que desaparecieron en mi vida, pero no, creo que seguimos siendo personas útiles para transmitirles simplemente alguna visión del mundo. Ese libro que os enseñaba antes, La desnutrición del mundo, es eso. A lo que quiero, pero sepas que yo, como adulto, pienso esto, vivo esto. Tú escoge lo que quieras. No quiero vuestros consejos, pero sí quiero vuestra opinión, vuestra vivencia, vuestro modelo, vuestra manera de ser. Es lo mismo que dar consejos, pero de manera indirecta. Necesitas saber cómo situarse en este mundo y eso os lo dais vosotros, no os lo dan otros. Hasta la próxima ya. Sí. Hemos estado muy a gusto escuchándote y joder, daba esta cosa respecto. Es que ricasco. Te has oído de bueno, y desde casa, es que soy algo me cargaba. ¿Eh? Algo me cargaba. ¿Sí? Algo falta mucho al fondo. Me he cargado.